Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de la frecuencia en donde la pluralidad es verbo, queridos amigos, que es Radio Cañón, la 760. Muchísimas gracias, querido ingeniero Víctor Melara García, gracias Jonathan Álvarez. Gracias sobre todo a ustedes en nombre de nuestro productor y director general Maurice Salum, queridos amigos. Un gusto tener en esta mesa, como lo hemos dicho, esto que se ha reintegrado la maestra Francisca Saavedra, que siempre ha estado tras la producción y el trabajo en Voces del Periodista, ella como directiva del Club de Periodistas de México y parte fundamental también del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo. Y bueno, pues un privilegio, maestra, querida maestra Francisca Saavedra. Gracias a nuestra muy querida e infaltable Ceci Tapia, @Solidaridad1000, directora de Derechos Humanos y de Redes. Al maestro Gerardo Castilleja, parte fundamental del análisis plural que debe de prevalecer siempre, también como un pilar de Voces del Periodista, del Club de Periodistas, y él también forma parte del Instituto Schiller y de la Fundación Lyndon LaRouche, que pues van viendo por un cambio, van al cambio de las necesidades de la mayoría de la población, que es el beneficio mutuo, el que no haya acotaciones a quién colabora con quién, que haya un colaboracionismo verdadero y pues que ya el la unipolaridad, se terminó. Y hay que ir retomando todo esto, queridos amigos, de manera muy puntual y hacer cada quien lo que nos toca. Posteriormente ya tendremos un tema muy importante, muy interesante con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira sobre arañas robots, necrobióticos y también bióticos, que son la creación de los nuevos tipos de vida programables. Imagínense usted, tanto para lo malo como para lo bueno, imagínense, pero esto es realmente tremendo, ¿no? Desde el ángulo que lo queramos analizar. También vamos a escuchar al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, precisamente para ver cuáles son las repercusiones de acciones del gobernador de Texas, que dice que va a enviar contra los migrantes en la frontera tanques blindados M113. Entonces, esto es la guerra de Ucrania en Texas, así le denomina el maestro. Y bueno, vamos a arrancar escuchando al maestro Gerardo Castilleja, precisamente con un tema que, aunque es internacional, tiene mucho que ver con el movimiento paradigmático que se está viviendo en el mundo. Y bueno, por supuesto, tiene repercusiones en nuestro país. Maestro querido, han hecho ustedes unas conferencias y una actividad académica muy interesante. Y aquí, independientemente de este trabajo constante por la paz mundial y parar el peligro de una guerra nuclear, en la cual estamos, yo creo que la mayoría de los ciudadanos del mundo, también es muy importante el poderlo comunicar de una manera estratégica para que no nos dejemos manejar precisamente por aquellas entidades que se pintan de demócratas, pero que finalmente van por la confusión e inoculan mentiras, que lo reiteramos. La mentira es el peor golpe que se ha dado, es la sofisticación de la censura en contra de la libertad de expresión. La libertad de expresión es con responsabilidad, no se podría entender de otra manera.
De nada sirve que alguien se pare para decirle peradas, si lo quiere decir que lo diga. Pero cuando es en el contexto informativo mentir, eso es, ahí hay deliberación, alevosía y ventaja. Y si es en grupo, pues se agrava aún esta visión de delito en la que se incurre cuando es por dañar algún interés político, algún interés económico, cualquiera que sea. Siempre hay que debatir y analizar las cosas, pero en base a hechos reales. Por lo tanto, es muy interesante todo el contexto de lo que se va a abordar el día de hoy. La maestra Ceci Tapia con la cuestión y la situación de derechos humanos, de redes también, y la maestra Francisca Saavedra con toda su sabiduría, los comentarios sobre la diversidad de los temas y también pues lo que se ve en el mundo de México, ¿no? Con todo lo que está surgiendo también detrás de este juicio de Genaro García Luna. Hay muchos temas importantes, queridos amigos, no se despeguen de este radio, por favor. Bueno, y además de quienes nos escuchan también a través de la red. Bueno, maestro Gerardo Castilleja, aquí es lo que se ha denominado, le han denominado la Fiascop, de Fiasco 27, que precisamente en esto termina, ¿no? Y yo te pediría de favor tu análisis, qué es lo que pasó y por qué el fiasco de esta denominación, por qué se le ha señalado de este modo. Te escuchamos con atención, maestro querido Gerardo Castilleja. Adelante. Sí, gracias, maestra Celeste. Un saludo a nuestros amigos que nos escuchan y a mis amigos dentro del panel de hoy, de la mesa de diálogo. Tuvimos, sí, el domingo pasado concluyó la conferencia de cambio climático, la COP27, ¿no? Pues ya van 30 años que se celebran estas cumbres climáticas, desde la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, 1992, y pues todo lo que ha sido la constante de esas cumbres climáticas es esencialmente imponerles a las naciones subdesarrolladas, imponerles todo el peso de la responsabilidad de la reducción en la emisión de gases, principalmente CO2. Ahora, lo que queremos ver con esta cumbre que terminó es que hubo un resultado completamente diferente a lo que se esperaba. Se organizó en Egipto, como saben, y pues recibió a todas las naciones, pero en vez de que se tuvieran estos compromisos que siempre se busca que se establezcan compromisos estrictos para reducir las emisiones de CO2, bajo un argumento que aún no se ha aprobado como un argumento científico, de que el CO2 emitido por la actividad humana sea el responsable del cambio del clima. Eso está en total discusión. Hay muchos científicos en el mundo que claramente dicen que esto no está aprobado. Así que este debate que hubo en el Cairo, pues resulta que lo que hizo, en vez de imponerle, como cada cumbre, se le imponen más cargas a las naciones para que eliminen parte de la industria, para que simplemente dejen de usar energía en una situación ya de por sí difícil en los países, todavía imponerles más cargas. Lo que resultó fue al revés. Las poblaciones de los países representados, de las poblaciones del mundo, mostraron que ellos quieren tener un marco económico de paz y desarrollo, y que eso es lo fundamental. O sea, que lo que quieren hacer es tener decisiones soberanas sin que se les impongan esas condiciones que vienen de los países ricos. Hubo comentarios de algunos países africanos que decían, bueno, es que estos que organizan estas cumbres, ellos beben vino, pero a nosotros nos dicen que bebamos agua, porque es muy diferente la métrica con la que miden a los países, a unos países con respecto a otros. Entonces, ¿qué ocurrió? Que no pudieron firmar ningún documento de compromisos, sobre todo porque las naciones, especialmente de Asia, vienen dando un empuje impresionante. Hay que recordar que han estado llevándose a cabo estas cumbres, tanto de la ASEAN,
luego la reunión del G20, donde hubo una situación pues claramente de conflicto, un conflicto de intereses, porque los países de la OTAN, que están en el grupo de los 20, Estados Unidos, Europa, queriendo imponer una agenda, toda una serie de estructuras de lo que llaman ellos el orden basado en reglas, imponer controles supranacionales, pisotear las soberanías de las naciones. Claro que hubo una confrontación, no hubo un diálogo, sino hubo simplemente reclamos en el G20. Pero en las reuniones que ha habido en Asia, en las reuniones de ASEAN, por ejemplo, han estado teniendo entendimiento porque algo está quedando claro. Y eso me gustaría mucho que nuestro auditorio también lo percibiera con esa claridad. El futuro, el motor económico de este planeta ya no está en el eje transatlántico entre las naciones de Europa y los Estados Unidos. El eje económico del planeta ya está en Asia, en un eje, digamos, transpacífico, donde estas naciones, se diga la Organización de Cooperación de Shanghái, que involucra a China, que involucra a Rusia, involucra al centro de Asia, con la Unión Económica Euroasiática, con los países de los BRICS, que ya involucran a Brasil y a Sudáfrica, además de Rusia, China y la India, los propios países que están asociándose, como los africanos, a través del Consejo Africano, o incluso la Organización de Cooperación de Shanghái. Esto forma un bloque de más del 80% de la población mundial que está buscando desarrollo, que quiere desprenderse de todo este aparato de control financiero que han establecido durante los últimos 50 años toda la estructura de banca occidental. Y entonces era claro que en esta cumbre climática no iba a haber entendimiento. Para empezar, las reglas las establece Occidente, las impone Occidente y simplemente quiere sometimiento. No quieren simplemente diálogo, quieren que se cumpla una agenda que ellos previamente trazaron y que se impongan sanciones que ellos mismos escribieron a quien no cumpla esas reglas. Entonces, lo que claramente se puede ver aquí es una situación donde vamos a enfrentar dos caminos. Las naciones que quieren desarrollo y se unen a China a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que ya involucra a más de 150 naciones que buscan desarrollo, un ambiente de cooperación, beneficios compartidos, grandes proyectos de infraestructura, financiamiento para esas obras necesarias, transferencia de tecnología, como ya está ocurriendo en los países asiáticos, o enfrentar el mundo de la geopolítica, el mundo donde se imponen las reglas como las de las cumbres climáticas, etcétera. No sé si pudiéramos ampliar un poquito más esto después del corte para dar simplemente una visión final de cómo terminó esta cumbre del COP27. Perfecto, maestro Gerardo Castillejas. Queridos amigos, regresamos con esta extraordinaria mesa de análisis. Gracias a ustedes que estamos aquí en esta frecuencia en donde la pluralidad es verbo y gracias a las frecuencias que nos retransmiten. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en donde la pluralidad es verbo, Radio Cañón, la 760. Del mismo modo, hay otras frecuencias que de manera diferida nos retransmiten, frecuencias radiales, pero también pues en el ciberespacio nos replican y mucho les agradecemos. Así es que, bueno, regresamos con el maestro Gerardo Castilleja sobre este tema que nos comenta sobre este fiasco, como le llaman la Fiascop 27, ya así se le denomina. Adelante, maestro Gerardo Castilleja, te seguimos escuchando tu conclusión. Sí, esto nos muestra, como dijimos hace unos momentos, que hay una visión diferente en el mundo. Es decir, lo que vemos es el surgimiento ya de un motor económico que está impulsando una serie de cambios en el mundo. Y claro, hay una reacción a eso
a una reacción de que el sistema imperial, el sistema de saqueo, claramente los que lo controlan no están para nada contentos de que surja este sistema y tratan de sabotearlo, tratan de ahogarlo, y ahí está la raíz de la guerra. La guerra que se está llevando a cabo en Ucrania y que quieren extenderla es producto, es una causa, o sea, la causa que lleva a esa guerra es este desplome, este sistema que no está pudiendo prevalecer y que está enfrentando la verdadera rebelión de bloques enteros de naciones que, como se vio en la COP27, la cumbre climática, no están dispuestos a seguir tolerando esas imposiciones. Estamos viendo grandes cambios, así que finalmente México, que en esta ocasión que va a estar ahora celebrándose los 4 años de la 4T el próximo domingo, es un magnífico momento para plantearnos que México tiene que aliarse a esta estructura de los países BRICS, a esta estructura donde Asia está siendo el buque insignia que va llevando a la humanidad a un destino de desarrollo y alejándola del peligro de guerra. Esto sería más o menos la conclusión que podemos sacar. Qué bueno que la COP27 fracasó, porque eso significa más despoblación y controles para desindustrializar al mundo. Eso significan las cumbres climáticas. Eso sería. Exactamente. Gracias, maestro Gerardo Castilleja. Y bueno, pues escucharemos al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que como lo comentaba con anterioridad, precisamente en todo el contexto de guerras híbridas y todos estos conceptos que él nos de los que él nos ha hablado desde hace varios años, precisamente pues ahora él escribe, ya búsquenlo más adelante en Voces del Periodista Diario y también en la revista, en el espacio del maestro Gerardo Sánchez Mena, precisamente todo lo que se está dando en encontronazos, ¿no? Precisamente de los grupos de extrema derecha y con esta viabilidad de cambio paradigmático en el mundo. Aquí, maestro, comentaba cómo el gobernador tejano Abbott argumenta que su estado está siendo invadido por migrantes y tuiteó que invocó a las cláusulas de invasión de las constituciones de Estados Unidos y Texas para poder utilizar medidas sin precedente para defenderse de los migrantes. Imagínense nada más este concepto de defenderse de los migrantes. Adelante, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, lo escuchamos con mucha atención y muchas gracias. Muy buenas tardes, Celeste, buenas tardes, compañeros. Bueno, para comentarle a nuestros radioescuchas que cómo está planteando el gobernador de Texas utilizar equipo militar que se emplea en Ucrania ahora contra los migrantes. ¿Y cuál es el juego del estado de la estrella solitaria, como se le conoce a Texas, que es el único estado con el que cuenta con un departamento militar? Como saben todos ustedes, los gobernadores tienen derecho al uso de la Guardia Nacional. El número que tiene la Guardia Nacional supera al número con el que cuenta nuestro ejército, que como lo define la Constitución, son fuerzas armadas. Así se pactó en la Constitución del 17 que México no tuviera un ejército. Un ejército implica algo más que lo que tenemos. Tenemos fuerzas armadas para tener una defensa restringida de nuestra soberanía en caso de amenaza militar de las potencias. En esas circunstancias, Texas es uno de los estados que más se ha beneficiado con la guerra de Ucrania. ¿Por qué se ha beneficiado? Bueno, porque estamos en medio de lo que se llama un cambio
de modelo energético. Ya habíamos comentado cómo en el siglo antepasado, a finales de los 800, se buscó reemplazar a los equipos de uso que no empleaban carburantes, que empleaban el vapor, se movían a base de vapor los barcos, los trenes, y el periodo de reemplazo para las máquinas de combustión interna a base de diésel, de gasolina, tardó hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto, bueno, pues desde luego generó una Primera y una Segunda Guerra Mundial. Lo que estamos viendo en Ucrania es parte de una guerra energética en donde se benefician, desde luego, los centros financieros de poder que mueven a los energéticos. Y en los Estados Unidos, Celeste, como ya lo hemos visto, el choque es entre dos grupos que tratan de acelerar, en el caso de las llamadas energías limpias, en donde está el gobierno de Biden y lo que se llama esta gran corporación financiera BlackRock, que es parte del gobierno de Biden. Pues el gobierno de Biden sí se ha enfrentado internamente al lobby petrolero, y el lobby petrolero pues lleva la ganancia en esta guerra, porque como hemos visto en Europa, es decir, es la más afectada. La guerra también es afecta a Europa, y la afecta de tal manera porque no tienen acceso a los energéticos que anteriormente los abastecía Rusia. Ahora los abastece principalmente Texas desde su cuenca pérmica a través de la producción de gas shale y petróleo, todos los petróleos de esquisto. Recordemos una cosa, Celeste, que es bien importante. Junto a Texas está nuestro país, exactamente, ahí tenemos la frontera, pero los estados que hacen frontera con Texas, como son Tamaulipas, como son parte de Coahuila, como son parte de Nuevo León, pues son parte de la franja de todo lo que es la zona de también petrolera a base de esquisto, que es la cuenca de Burgos, así se conoce. Y seguramente el presidente López Obrador, para ser presidente, se comprometió a no explotar esta cuenca pérmica. Y esta cuenca pérmica además tiene enormes reservas de petróleo y de gas esquisto en Chihuahua, en la frontera de Puebla con Veracruz. Hay un recurso, es un recurso enorme con el que contamos. Y el planteamiento que tiene Texas con todos estos desplantes en contra del presidente Biden, porque al presidente Biden lo ataca con los migrantes y sobre todo con los venezolanos que se han incorporado al nuevo proyecto migrante, es una disputa en donde se pretende de alguna manera, Celeste, y esto hay que estar muy al pendiente, de que el estado de Tamaulipas, que el estado de Coahuila y que el estado de Nuevo León formen parte de Texas. Es parte de todo este conflicto y en el que debemos estar pendientes, sobre todo con las propuestas de creación de una serie de estados, de 4 estados, pero que después lo vamos a comentar. Hay en la carpeta de manipulación hacia el interior del país, de creación de 4 estados, 4 nuevos estados, pero ya lo vamos a comentar porque es muy importante en esta perspectiva de cambio geopolítico, y sobre todo lo veremos en la perspectiva de una geopolítica híbrida transcultural
que nos explique la relación entre el voto latino y el voto mexicano, que resultó en los Estados Unidos favorable en buena medida para los republicanos y en contra de los demócratas. Muchas gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Es bien importante, amigos, distinguir y subrayar que muchas veces se generaliza y se habla del voto latino, y qué bueno que así sea, pero el voto mexicano es infinitamente mayoritario. Es muy importante por eso este tema que comenta el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. También subrayar, queridos amigos, lo que comentamos en programas pasados, en el programa pasado, que hay que tener el contexto de lo interno, de la política hacia adentro de Estados Unidos y lo que entendemos como derecha e izquierda aquí en México y lo que se entiende o se aplica realmente allá en Estados Unidos, que prácticamente es la división de grupos económicos, pero no es una izquierda o una derecha, es ya una inclinación más al nazismo, a priorizar los intereses económicos, y otra pues es a intereses básicamente y puramente nacionalistas y económicos. Vamos a un corte y regresamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros, en donde la pluralidad es verbo, que es Radio Cañón las 760, queridos amigos, y reiteramos y agradecemos a quienes nos graban y nos retransmiten de manera diferida en diferentes radiodifusoras del país y más allá de él, y también quienes toman la señal a través de la red y de manera diferida nos retransmiten. Igual los invitamos a que nos acompañen a nuestro canal de YouTube y nos apoyen a fortalecerlo. Todos somos voluntarios, hacemos un esfuerzo realmente importante para poder estar con ustedes, queridos amigos. Yo quiero pedirle de favor a la maestra Francisca Saavedra, maestra tan querida, tú con un manejo de visión internacional y nacional que tienes, con la experiencia extraordinaria con que cuentas, ¿qué nos puedes compartir con tu análisis sobre estos temas y lo que tú consideres importante agregar, querida maestra Francisca Saavedra? Adelante, maestra. Sí, Celeste, don Gerardo Castilleja y el maestro Rodolfo Sánchez han puesto el dedo en la llaga de la contemporaneidad. Por una parte, estamos a través de los medios tradicionales y hoy mismo la red, la internet, que estamos llenos de pirotecnia, brillos, relumbrones, pero de la esencia pues nos ha hablado con toda la sesudez que pudo don Gerardo. Don Gerardo Castilleja se fue al meollo del asunto. Es una guerra entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y todas las instituciones que se crearon en torno pues a estos grupos de poder de Occidente que lograron a lo largo de muchos años controlar nuestra economía y nuestro desarrollo, y tiemblan a la hora de que los países aquellos tan pequeños, tan difíciles de crecimiento como la India, que está metida en el BRICS, como Sudáfrica, que está metida en el BRICS, como Brasil y Rusia, que los apoya, han venido a temblar ante la posibilidad de que este nuevo frente económico financiero de apoyo logre desbancarlos de una vez por todas. Y lo que debemos estar pendientes, pero muy pendientes, es del factor humano, que es lo que ha destacado el maestro Rodolfo Sánchez. Es importante estar pendientes de que el desarrollo no se detenga, que esto que vemos como las cumbres del ambiente y de el control que debemos de tener sobre la industria, pues es realmente un control financiero, y son esos amagues de miedo. Cuando el poderoso no te puede someter a balazos, te llena de miedo, te mete a tu casa y te pide que no vuelvas, que no te acerques mucho, porque es importante que te controlen, aunque sea a través del miedo.
Y el miedo trae como consecuencia y como la manifestación más amplia que la gente se cierra. O sea, yo también siento un poco esto del COVID y las pandemias, y que hubo una enfermedad que se propagó y mató a mucha gente, sí, seguramente yo no los conté, pero eso dice. Y entonces la gente muerta de miedo, pensando que se iba a morir, seguro pensaban también que o se creían inmortales. La gente se tiene que morir porque se tiene que morir. En este caso, yo no estoy muy segura de la pandemia o de todo esto, pero sí nos encerró y nos encerró por un par de años. Y mira qué difícil en tiempos en que la izquierda, por ejemplo, empezaba a crecer en América Latina. Bueno, una serie de izquierdas que hay en América Latina. Entonces todo eso llenó de pánico a los señores del dinero y del poder del último siglo, del siglo pasado, los que nos tuvieron controlados. Entonces debemos de estar, como dice el maestro Sánchez Mena y como también apunta don Gerardo Castilleja, estar alertas, informarnos, leer, intercambiar ideas, que no nos vuelvan a encerrar. Y si nos encierran, buscar las rutas para seguir en contacto unos a otros. Este espacio, por ejemplo, es bueno para que nos escuchemos de vez en vez y sepamos que hay otras personas que también abrazan nuestras inquietudes. Muchísimas gracias, maestra querida Francisca Saavedra. Y bueno, pues interesantísimo como siempre y nos dejas reflexionando. Aquí yo le pediría ahora al doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Él es neurocirujano, científico mexicano reconocido internacionalmente, especialista en robótica, precisamente, además de defensor de derechos humanos, el que nos pueda hablar sobre ese tema interesantísimo, queridos amigos. Miren, tanto en lo positivo como en lo que hasta se pone la piel de gallina. Los seres humanos, queridos amigos, desde hace muchísimos siglos, ¿no? Es parte de la historia. Pues hemos utilizado o hemos creado herramientas útiles para el hombre, como son las pieles de los animales cuando no había telas. También de otra manera, utilizar huesos para crear flechas. Y bueno, de alguna manera ahora se ha llegado a este punto de utilizar arañas muertas como robots. Aquí yo le pediría al doctor Rodolfo Ondarza Rovira cómo llegaron a esto ingenieros de la Universidad de Rice que están haciendo esto posible y de qué manera pudieran servir para el mundo de la robótica. Se habla de esta parte que es también necrobiótica y otra biótica. Entonces aquí hay que estar súper atentos, queridos amigos, porque también ya se está hablando de que se va a crear y se van a desarrollar sentimientos y conciencia humana. Bueno, esto es aparte y esto es otra cosa, pero finalmente son robots. Aquí, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, ¿en qué consiste esto? Te escuchamos con muchísima atención y muchas gracias, doctor. Adelante. Muy buena tarde, Celeste, muy buena tarde, compañeras, compañeros, muy buena tarde, audiencia. Y pues sí, es el nacimiento de dos áreas nuevas de la robótica, la necrobiótica y la biótica o xenobiótica. Efectivamente, un equipo de científicos de la Universidad de Rice en Estados Unidos ha construido un robot usando como carcasa externa una araña muerta. Esto ha sido publicado en Advanced Science. Y se trata de un robot pequeño con pinzas muy eficientes que pueda levantar pesos muy superiores al suyo. Fue la premisa para organizar este tipo de robots. Estas arañas muertas pues tienen todo lo necesario. Sus patas pueden usarse como pinzas, levantan hasta 130% de su peso, además de que su movimiento se rige por un sistema hidráulico que puede puntearse después de su muerte. Las arañas no poseen músculos como los bíceps o los tríceps de los humanos, sino únicamente músculos flexores. Así, estos científicos descubren que pues se mueven con presión hidráulica y las patas de las arañas, y cuando mueren pierden la capacidad de presurizar su cuerpo. Sus patas tienen solo un músculo flexor que atrae cada extremidad hacia adentro,
En cambio, para el movimiento contrario tienen un sistema central que sirve para todas las patas. Se trata de una cámara que es llamada prosoma, que se ubica en el centro del cuerpo de la araña y funciona mediante un sistema hidráulico. Es decir, contiene un líquido cuya presión puede ser controlada por el sistema nervioso del animal a través de un conjunto de válvulas que le permiten controlar cada pata de forma independiente. Esta es la causa por la que las patas de la araña se encogen cuando mueren. El músculo flexor las lleva hacia adentro del sistema hidráulico, ya ha perdido ese control al morir la araña, que podría sacarlas otra vez hacia afuera. El sistema hidráulico de los arácnidos podría controlarse simplemente clavando una aguja en el prosoma. Esto permite mover el aire hacia adentro y hacia afuera, modificando la presión sobre el líquido y moviendo las patas. A lo que se añade, si nosotros añadimos un sistema electrónico adecuado, entonces se puede introducir este control que tenía el sistema nervioso de la araña y que ya no está presente. Y con eso pues se permite el agarre de objetos con firmeza, pero sin estropearlos por exceso de fuerza. La necrobiótica podría aplicarse en tareas de micromanipulación. Entonces estamos ante una araña robot. No nos sorprenda entonces que más adelante veamos pues cadáveres, carcasas, como les llaman estos investigadores, que sirvan como robots. En contraposición tenemos a los biobots. El material y los cables no son lo único que hace a un robot, más bien es precisamente el hecho de que actúen de forma independiente, pero programable. Y eso es algo que hacen a la perfección los xenobots, que por ahora son lo más parecido a un robot con vida que se ha inventado. Para la creación de los xenobots ha sido necesaria la colaboración estrecha de biólogos e informáticos especializados en inteligencia artificial. El primer paso se llevó a cabo totalmente in silicio, es decir, con simulaciones en ordenador, en computador, en supercomputadoras. Lo que esto permitió fue desarrollar un algoritmo que probase diferentes conformaciones de células con formas y tipos celulares distintos. El objetivo era comprobar cuál era la conformación idónea para conseguir robots con vida capaces de llevar a cabo una serie de tareas básicas como moverse por sí solos y replicarse. Un grupo de científicos ha creado organismos simples de 1 milímetro, con funciones personalizadas creadas a partir de bloques de construcción biológicos específicos basados en algoritmos evolutivos. Estos son las primeras máquinas completamente biológicas diseñadas desde cero. Se ha reutilizado entonces células vivas a partir de embriones de rana para darles una nueva forma de vida gracias a estas supercomputadoras. Estos biobots de 1 milímetro son capaces de moverse hacia un objetivo marcado, levantar carga útil o autocurarse, por ejemplo, tras un corte. Son máquinas vivas novedosas diseñadas en una supercomputadora de la Universidad de Vermont y luego ensambladas y probadas por biólogos en la Universidad de Tufts, también en Estados Unidos. Expertos en informática y robótica de la Universidad de Vermont lo publicaron en una revista de nombre PNAS. Estos biobots podrían buscar compuestos contaminados radioactivamente, recolectar microplásticos en los océanos o viajar, como se acuerdan ustedes esa película de Viaje Fantástico a través de las arterias para la administración de fármacos, entre otras cosas. Primero, se recolectaron células madre. Podemos continuar más adelante. Después del corte, sí, por favor, doctor. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en la frecuencia de la pluralidad, Radio Cañón, las 760, queridos amigos. Bueno, vamos a retomar, a escuchar al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, quien él es un neurocirujano mexicano, laureado a nivel internacional, especialista en robótica. Esto independientemente de una visión como un verdadero doctor integral, digamos, ¿no? Que ve por todo y es un luchador por los derechos humanos también reconocido. Pero en este caso nos hablas de este avance importantísimo que sería la robótica y que ojalá así con esta ciencia maravillosa de la que nos platicas
se utilice en lo positivo. Es cuando reflexionamos tantos avances, queridos amigos, tantos logros y por otra parte vemos tantos retrocesos en el aspecto de la falta de ética, de valores en algunos seres humanos que solamente ven por un egoísmo atroz. Pero bueno, en este caso retomamos, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, por favor, te seguimos escuchando. Y muchas gracias, Celeste, por tus gentiles palabras. Y terminamos de platicar sobre los biobots, que insisto, son áreas nuevas de la robótica. Estos investigadores primero recolectaron células madres de los embriones de las ranas, células de la piel y otras cardíacas, que luego se separaron en células individuales y dejaron incubar. Después, usando unas pinzas diminutas y un electrodo muy chiquitito, estas células fueron cortadas y fueron unidas bajo un microscopio, aproximándose a lo que había diseñado esta supercomputadora que comentamos. De esta manera se ensamblaron formas corporales que nunca habían sido vistas antes en la naturaleza. Las células comenzaron a trabajar juntas. Se veía, como se había previsto por el algoritmo, que las células seleccionadas conferían a los xenobots habilidades muy útiles. Por ejemplo, las células del músculo cardíaco generaron contracciones guiadas por el diseño del algoritmo, pero con patrones de autoorganización espontánea. Esto permitió a los robots moverse por sí mismos, un canal expandible para diseñar organismos reconfigurables. Tenían capacidad de replicarse, no de reproducirse, pero sí de replicarse, reclutando células aisladas para formar nuevos robots. Pueden inducir estas técnicas a generar formas de vida interesantes que son completamente diferentes de lo que sería su genoma predeterminado. Por otra parte, y contrariamente a ciertos materiales que no pueden cortarse por la mitad, estas máquinas orgánicas son capaces de regenerarse si sufren un corte. En los experimentos, los científicos cortaron estos xenobots prácticamente por la mitad y estos se recomponían y continuaban. Y es algo que pues no puede hacerse con las máquinas normales, ni tampoco replicarse, y son biodegradables. Tenemos adelante un futuro promisorio si es que no caemos en una guerra nuclear, bacteriológica o química como en la que nos están condenando la OTAN, Estados Unidos y otros. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Querida Ceci Tapia, @Solidaridad1000, defensora de derechos humanos y especialista en redes. Ceci, querida, hay una gran libreta que tienes por ahí con los casos que das, a los cuales das seguimiento y los ves desde el ámbito también no solamente particular, sino en lo general y lo que los puede afectar, ¿no? Te escuchamos con mucha atención. Adelante, Ceci. Muchísimas gracias, querida Celeste, maestros. Un placer estar en esta mesa tan interesante y que, bueno, hemos escuchado cosas que van a ayudarnos en el análisis, en el conocimiento. Pero quiero platicarles un tema, porque se ha hablado respecto a los derechos humanos de lo que ha pasado con la familia Vallarta, los cuales, bueno, pues sabemos que siguen presos, que fue una fabricación de culpa, que nunca existieron los famosos, el grupo de secuestradores que ellos inventaron. Bueno, pues de este mismo tenor existe un grupo en Morelos, en Cuautla, Morelos, que le quisieron llamar los Pipos. Y resulta que hace unos días, 3 aproximadamente, salen libres la mayoría de estos jóvenes que además fueron torturados, fueron maltratados con las torturas más inimaginables para las personas comunes y corrientes como nosotros, en las que no solamente se hablan de golpes, torturas, asfixias, violaciones, como también lo vivieron los Vallarta en su momento, pero que nosotros damos cuenta que que ojalá lo puedan investigar, de grupo que ellos crearon falsamente, que llamaron los Pipos, pues fueron brutalmente torturados, primero secuestrados. Hoy la justicia se puede decir que se libera al hablar que fueron libres, pero fueron libres
aproximadamente 12 años después. Entonces, sí es muy importante que la Procuración de Justicia, y lo hemos platicado mucho y hasta el cansancio en el programa, sea un tema que nosotros podamos exigir a las autoridades, porque México, ese México de los mexicanos, nosotros podamos hablar fuertemente de que México necesita justicia. Justicia en este tema, bueno, que ya se ha hablado de lo que platicamos, de los pipos hoy, de estas personas, Alfredo Prada Madrigal, que esperamos que ya no solamente se le dé justicia, sino que se le repare el daño, que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas lo haga también. Y bueno, este es un tema que quería mencionar porque se deben de ir abriendo estas oportunidades de sacar a las personas inocentes y que ya se ha demostrado que son inocentes, que tienen un protocolo de Estambul positivo con torturas tan terribles. Así hay miles de mexicanos en estas circunstancias. Y bueno, pues hoy quiero platicar de un tema que es muy importante también de las redes sociales, porque las redes sociales hoy hemos dicho, bueno, ya nos hacen muy conocedores, pero también nos hacen insensibles. Nos damos cuenta que si paseamos por la red, por ejemplo Twitter, nos vamos a dar cuenta que existe la tortura, el maltrato físico a personas que no están de acuerdo con el régimen o con la guerra de Ucrania. Y hay un video donde golpean a una anciana y nadie hace nada porque también ellos van a ser golpeados o porque también ellos son acusados de separatistas, a lo que en realidad nos damos cuenta que por mucha tecnología en la que nosotros podamos ver, tanto médica como ya no lo comentó el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, o todo lo que nosotros conocemos y en el análisis tan importante que hacen los maestros, como el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, ni que nos damos cuenta que nos hablen de China, de India, de todo lo que pasa en el mundo, de los BRICS, etcétera, etcétera. También nos damos cuenta de la insensibilidad que hoy vivimos. Y bueno, si nosotros nos ponemos a pensar en lo que dice la verdad, y a lo mejor si Platón hoy viviera y en este mundo que él decía, el mundo de las ideas, en las que se podía modelar como una vasija la verdad, pues nos podremos poner a pensar qué puede ser la verdad en una red social en donde se siembran fake news, en donde la gente miente, en donde muchas veces quienes son los sicarios de la información, que no son dueños de la verdad, sino dueños de algunos medios que pudieran intentar manipular o que han manipulado a la población, pues bueno, Twitter, vamos a platicar un poquito de Twitter. ¿Por qué? Porque resulta que hoy Twitter ha intentado acercarse a la verdad y de esa manera ganar la confianza de la gente. Y así lanza una campaña en la que dice, oigan, ¿ustedes creen que a todas las personas que hemos bloqueado o quitado cuentas tendríamos la oportunidad de volvérselas a dar? Y la gente contesta en un 70% que sí, en ese honor a la verdad. Y bueno, uno de los primeros que fueron beneficiarios de que le devolvieran su cuenta fue el expresidente Donald Trump, que en este ataque que también se ha hablado, certero a la libertad de expresión, pues bueno, la tiene, no la ha usado, pero ya está activa, ustedes la pueden abrir y darse cuenta que ya está con sus 87 millones de seguidores, como así lo había dejado. Y bueno, de esta manera nosotros tenemos que irnos dando cuenta cómo vamos a usar una red social y cómo no perder la sensibilidad ante las tragedias del mundo, ante estos faltas de respeto a los derechos humanos, ante las autoridades omisas e indolentes cuando un juicio no avanza o cuando alguien en un lugar de trabajo no quiere avanzar. Entonces, es tiempo de hacer la denuncia, pero de ser verdaderos, sensibles, no hacer mentiras como los grandes medios, no meter a la cárcel a inocentes o acusar falsamente para que no se vea que te quieres deshacer de alguien, porque hoy una red social te lo permite, el falso feminismo, etcétera, etcétera. O sea, miles de cosas que hemos denunciado y que, bueno, no nos alcanzarían las horas para poder ir enumerando cada uno de los casos. Y bueno, querida Celeste, pues yo con esto quiero comentar esto nada más de redes sociales y devolverte con mucho gusto el micrófono. Muchísimas gracias, Ceci Tapia, @solidaridad1000. Maestra Francisca Saavedra, estamos ya por salir en unos segundos. ¿Con qué nos dejas, con qué reflexión nos dejas, maestra?
Con que creo y sigo creyendo, soy fiel seguidora de los buenos. Los buenos somos más, tenemos muchísimo interés por reclasificarnos como seres humanos verdaderamente humanos. No que estemos pasando aquí como de refilón, no que estamos comprometidos con ser mejores y construir un mejor universo para interactuar y querernos más. Gracias, maestra querida Francisca Saavedra. Gracias a toda la mesa, pero sobre todo a ustedes, queridos amigos. Sigan en esta frecuencia porque aquí se escucha con pluralidad y de eso es de lo que se trata. Que viva México, queridos amigos. Hasta la próxima. Gracias.